en la segunda viñeta nos dicen que, digamos, hagamos los cálculos para obtener una señal, como se muestra en la figura 2 y 3, ¿sí? Que son señales desplazadas. Pero entonces nos dicen que usen resistencias, condensadores y diodos. Ahí yo pues utilicé o sea, lo que hice fue implementar un circuito parecido al circuito 3 de la figura 5, Ujú. que es con un condensador, eh, un diodo y una fuente DC, ¿sí? Entonces, mi problema es que ahí en ese diodo pues hay una caída de voltaje que, digamos, no sé, puede depender de la resistencia o de el capacitor, no sé bien, pero no sé cómo hacer los cálculos porque, digamos, obviamente cuando yo la desplazo, o sea, le pongo una fuente DC, por ejemplo, de 3 no se desplaza los 3 completos, sino un poquito menos por esa caída de voltaje, pero no me queda tan claro cómo calcular esa caída Claro, sí, del diodo. señor. Bueno, eh, bueno, en principio, pues sí, obviamente se pueden utilizar fuentes en paralelo. Ahí falta ponerlo ahí ubicado. Obviamente las fuentes DC constituyen estas configuraciones. No hay ningún problema en usarlas. Se deben usar, no se pueden hacer, no todo se puede hacer con elementos pasivos, no se puede. Adicionalmente, lo que me comenta, pues obviamente ya lo vimos en el taller anterior. La, el voltaje, ah, el voltaje al que regula el diodo depende de la corriente que pase a través de dicha rama. ¿Sí? Obviamente esto va a depender del valor de la resistencia, en el caso de los recortadores, del condensador, en caso de lo que son los circuitos sujetadores. Pero ¿qué pasa? En este sentido, pues para poder calcular eso, pues tendríamos que utilizar alguno de los modelos que vimos anteriormente. Entonces, bueno, podemos utilizar un modelo exponencial, pero considero yo que realmente es sacarse los ojos sin necesidad. Es algo complejo, es algo más complicado. Yo realmente para el diseño de estos elementos, opto más por el modelo de fuente de tensión. ¿Sí? Simplemente dejarlo como un 0,7. Eh, Si uno quiere ser más exacto, podría utilizar el modelo de resistencia dinámica. ¿M? Pero pues digamos que los cálculos se hacen un poco más complejos. Pues bueno, no tanto, pero digamos que yo, yo cuando diseño ese tipo de cosas utilizo el modelo de 0,7. Hay que ver, porque por ejemplo, algunas librerías me comentaba un compañero que no, mire, profe, mire que mi diodo no regula 0,7, sino regula 0,3. Entonces yo le digo, bueno, pues haga las cuentas con 0,3, no hay ningún problema. O sea, si usted en su diseño ve que tiene una eh, sus valores discrepan, o sea, varían un poco con lo que usted esperaba, pues ajustelos según lo que usted considere. Pues si usted mide el voltaje en el diodo, pues va a encontrar efectivamente que pues este está consumiendo menos. Entonces, haga las cuentas considerando que consume un poco menos. Realmente en estos circuitos no va a variar mucho ese voltaje. Puede variar de 0,3 a 0,4 máximo. Y si varía eso, y pues usted no hay ningún problema. O sea, yo entiendo ese tipo de cuestiones. No lo voy a rajar porque pues haya una discrepancia de 0,1.
voltios, ¿sí? De hecho, era una de las preguntas que me hacían ahí en el foro. Y yo les decía, miren, yo siempre en este tipo de circuitos tengo una tolerancia de más 5 o menos 5, perdón, más 5, más 500 o menos 500 milivoltios, para que no se preocupen tanto por eso. Y pueden utilizar modelos más sencillos y no se enreden con ese tipo de cosas, sino con lo que realmente estamos viendo, que es el diseño de configuraciones con Dios. ¿Vale? Profe, yo tengo una pregunta similar. Ujú. Bueno, en el primer circuito, el rectificador, eh, pues yo en general supuse una caída de 0,7 para los diodos de creo que todos los circuitos. Pero pues cuando llegué a la parte ya de simular, mmm, resultó que en realidad variaba mucho, mucho ese valor pues, de la rectificación. Entonces, se me ocurrió y pues fue lo que hice al final, usar como pues yo usé el rectificador, el puente rectificador, y me pareció que de ahí pues la corriente se puede hallar fácilmente, pues es la que pasa por la resistencia. Entonces se me ocurrió usar la ecuación exponencial que hallamos en la práctica pasada pues con el Excel. ¿Eso sería correcto? O sea, válido, digamos. Claro, es válido, es más que válido, es realmente tirar mucho a la exactitud, ¿sí? Porque como sabemos, ese es el modelo más preciso que nosotros tenemos para representar el comportamiento del diodo. Sin embargo, que le digo, realmente si sus diodos no regularon a 0,7 y le regularon a 0,3, no hay problema. Usted puede hacerme el comentario ahí, mire, no se alcanzó, creo que tocaba tener a 3.6. Si usted me pone ahí, bueno, pues el diseño de un puente rectificador, qué grado qué grado o sea, qué tanto le podemos modificar ese diseño. Prácticamente no se le puede modificar nada, realmente es un diseño que está ahí. Póngalo, úselo y ya, no cuestione nada, realmente no hay que diseñar prácticamente nada. Entonces, si usted me pone ahí el comentario, no, pues se intentó, eh, pues se sabe que es un rectificador, pero pues los diodos no me regularon a 0,7 sino 0,3, y en vez de tener un pico de 3.6 tengo un pico de 4.4. Bueno, yo ya voy a entender que pues ya, ahí ya usted supo qué circuito era, eso era lo importante, del resto no hay ningún lío. Y si quiere utilizar el modelo exponencial, sí se puede hacer. O sea, es estar precisos, es realmente es ir a la fija, es prácticamente, es como, bueno, no sé, como usted estar súper seguro, ir a apostar y apostarle y tener solo un 99.999% por ciento de probabilidad o sea, de ganar, ¿sí? El resto, pues, es casi imposible que usted pierda. Ese tipo de cosas ¿sí? O sea, ser bastante, mucho, mucho más preciso. Pero realmente es necesario ser tan preciso en este sentido, es necesario gastarle tanto tiempo. Yo realmente les digo que no es necesario, ¿vale? Bueno, me pregunta aquí por el chat Jorge Esteban Bonilla, profe, una duda, ¿por qué combinando un sujetador y un recortador el circuito suele comportarse como un multiplicador? Bueno, pues no, eso no debería pasar así. Uno puede sujetar y recortar. Depende cómo usted lo está mirando. No sé si podamos verlo. Sí, claro, dependiendo de qué niveles. Por ejemplo, si usted recorta, usted tiene una señal.
sujetada a 5 voltios, usted recorta a 2, pues obviamente le va a salir prácticamente un DC, casi siempre. Entonces, exacto, exacto. Pues sí, no sé si el compañero Jorge de pronto nos muestra la pantalla y así salimos de dudas. Eh, Si quiere presentarla, créame que nos funciona a todos, aunque ya he entendido. Buenas tardes, profe, Ah, ¿me claro, escucha? tranquilo, no hay lío. Listo, sí, claro, lo escucho, compañero Alejandro. Sí, profe, qué pena. Yo soy de la clase de lunes, pero pues de pronto le sirve la duda a los otros compañeros. Estaba desarrollando el laboratorio, pues porque no había tenido tiempo, pero bueno, se me presenta un inconveniente con el circuito que se tiene que sujetar a 8 voltios y además recortar. Lo que pasa es que eh, primero sujeta, bien, no hay problema. Pues si quieres lo presento, profe. ¿Sí? Y al recortar solo lo hace en la parte de arriba. Entonces, pues la parte de abajo no sé por qué no la recorta. Y en cuanto a los diodos, pues sí, eso como que me demoró 2 horas, desde las 12 hasta las 2 de la mañana, en darme cuenta que los diodos no regulan a 0,7 sino a 0,5 y por eso no me da. Entonces, pues voy a presentar para mostrarles. Listo, perfecto. Profe, una cosa, digamos en ese caso no sería más sencillo primero recortar arriba y abajo y luego cambiarle el nivel de ese. Se puede hacer de las dos maneras. Yo prefiero realmente la que de pronto usted comenta, aunque la otra también se puede lograr. Realmente miremoslo y se van a dar cuenta. Ahí se alcanza a ver, profe. Señor, perfecto. Bueno, entonces, Entonces, cuando yo mido, o sea, mido en la entrada, sí, sí, cuando mido en la entrada me da la sinusoidal. Cuando mido aquí en la parte superior, entre el diodo 1 y la resistencia, pues rectifica. ok. Perdón, sujeta. Y cuando mido acá ya en la otra resistencia, no, no recorta como el voltaje, y aquí se ve. Bueno, entonces, realmente ahí lo que tiene usted que ver es claro. Bueno, si usted la posición de los diodos al final. ¿M? Si usted quiere recortar por arriba, lo que necesita es que esta parte, sí, exacto, es siempre positivo. Tenga en cuenta que, por ejemplo, aquí en el diodo 2, no, no estoy presentando nada, pero en el diodo 2, el voltaje que va a lograr es de 13 y hay esa rama que le está funcionando, ¿no? Que sí le está recortando. Ahora, si usted quiere recortar por debajo, pues tenga en cuenta que nunca va a llegar a un valor, eh, o sea, ¿cuánto le quedaría ahí si el diodo estuviera prendido? Realmente sería un valor de... 13. me- mm, no, en el diodo 3. Exacto, nunca está pasando Ah, ok. corriente por D3. ¿Por Mm, qué? Porque el valor de la fuente es muy pequeño. Cámbiale el sentido de esa fuente. ¿Por qué? Porque ahí lo que está haciendo es hacer que, o sea, que ese diodo solo va a conducir cuando tenga un valor menor a 11. No, o sea,
su voltaje siempre va a ser positivo, entonces nunca le va a salpicar. En cambio, si usted lo que hace es hacer que su diodo se encienda cuando se sobrepasa el voltaje de 11, pues ahí ya va a lograr el recorte. Entonces, ahí lo que está mal es la posición de la fuente 4. Uy, ¿qué pasó? Se salió. Ah, qué lástima. Pero bueno, ahorita que revisemos si ya le funciona. Pero sí, generalmente para este tipo de dudas, se puede hacer de las dos maneras, no hay ningún problema. Pero yo prefiero recortar primero y luego sujetar. El proceso de sujetarlo pues hace que cambien un poco este tipo de cosas. Qué pena, profe, es que estoy con datos porque se fue la energía, no hay wifi, entonces Ah, tranquilo. se me va la llamada a veces. Profe, Sí, entonces, ¿era voltear la fuente y qué? ¿O pruebe hacerlo al revés? el hacer los cálculos para que le pase corriente a través del diodo 3, ¿sí? En este momento no le está pasando nada. Revise esa parte, revise esa parte. Eh, y como les decía, en dado caso, pues o sea, no, la posición de los diodos tiene que cambiar, o sea, del diodo de la fuente tiene que cambiar, dado que la señal siempre es positiva. Entonces, como no tenemos un semiciclo negativo, pues en algunas partes no podemos recortar así. Y si al final no le da resultado, lo que le sugiero más allá de eso, es recortar y luego sujetar. Es como lo que yo realmente pues siempre hago. ¿Sí? Es, para mí es mucho más fácil el concepto de recortar sobre un eje fijo en cero que teniendo como un offset. Listo, profe, gracias. Y también, pues, lo que ahí mencionan, lo de la función de transferencia, ¿solo la gráfica que uno le pone respecto al voltaje de entrada o también tiene que mencionar algo más? Nada más, es eso nomás. Listo. Aquí nos pregunta el compañero Cristian Valenzuela. mm, ¿Qué cálculos hay que incluir para las funciones de transferencia? Bueno, pues lo que pasa es que cuando nosotros trabajamos con las funciones de transferencia, pues obviamente se tiene, o sea, nos dan la función de transferencia. Nosotros tenemos que hacer un diseño para que el circuito pues nos haga lo que está ahí en esa función de transferencia, ¿sí? Entonces, obviamente, los cálculos que se tienen que hacer son por ejemplo, los de las fuentes que se ubican en paralelo ahí, o bueno, en serie con el diodo. También se tiene que calcular, por ejemplo, taos, ese tipo de cosas. Igual que el anterior, o sea, en el anterior punto se daba la señal de salida en función del tiempo. Ahorita lo que se está dando con la función de transferencia se está dando es la función de salida en función de la entrada. Entonces, igual, todo eso necesita pues sus cálculos pues para saber de dónde salió y que simplemente no salió de la nada y que lo sacaron a puro pruebe, pruebe a prueba y error. Solo decir qué tipo de circuito es y las características más... No, pues no, toca que haya un circuito, que usted lo implemente, que realmente le dé lo que se muestra ahí en la guía. No, decir qué tipo de circuito es muy fácil. Y las características de cada componente, pues, ¿qué características puede tener? Pues no sé, una resistencia. Pues su valor, de pronto su tolerancia, pero el resto. mm. Claro, sí, compañero Juan Sebastián, coméntenos. Hola, profe, ¿qué tal? Profe, es que tengo una duda con respecto al último punto del taller.
Ujú. con la parte, pues bueno, no sé si puedo compartir pantalla. Sí, señor. Mm, ¿Me ven? Uy, Hola. hola, sí. ¿Sí? Profe, es que tengo un problema con el último punto del taller, con pues, a encontrarle el circuito que haga esta función de transferencia, ¿sí? Ujú. La 9. Pues bueno, yo implementé, sé que tiene que ser un rectificador, un recortador y un sujetador. Bueno, en esta primera parte está el rectificador, luego sigue el recortador y luego el sujetador. Lo que Ujú. pasa es que cuando pues lo voy a correr para verificar, no me da. Pues bueno, espérame, elimino esto para mostrarlo. Saliendo del rectificador, me da la función de transferencia, pues como es esperado, ¿sí? Sí, señor. Después, cuando llego al recortador, se baja 0 voltios y ahí queda. No sé, digamos, acá queda. No sé qué pasa, pues porque de igual forma en la guía pide que tiene que estar, si no estoy mal, es a menos 6 voltios. Eh, sí, pues bueno, lo primero que dice un compañero es cuidar las tierras, pero ahí se están cuidando, eso no hay ningún problema. Lo que yo sí veo ahí es que usted le puso una resistencia de 100 a la salida del rectificador. Eh, 100 ohmios es muy pequeña. No, 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 no la quité. ok, Esa, digamos, esa resistencia es necesaria, ¿sí? sí. Pero no tiene que ser tan pequeña. ¿Por qué? Porque toda la corriente se le está yendo por allá. Ah, ok. Bueno, digamos corriéndola así, Ah, pero bueno. da igual. Es que lo he intentado por varias veces y pues justamente coloqué esa resistencia porque estaba viendo los videos de la clase del grupo 2 pues que Sí, eso me indicaba esa parte, que después del rectificador sería bueno colocar una resistencia para que hubiera corriente. sí, señor. Efectivamente. Pero bueno, entonces vamos a analizarlo. Entonces, tendríamos un recortador. Pero ese recortador es para la parte de... Pues es que digamos, o Usted sea, quiere estaría en el recortarla. semiciclo positivo, ¿no? Por eso. Porque, Ese recortador no es para... es para la parte de abajo, ¿no? mm, creo que no, ¿o sí? No. Sí, la ideal es que recorte a 5. Entonces sería voltear el diodo. Y no solamente el diodo, también la fuente. Sí. Bueno, ahora está igual. Vuelvo a medir. Porfa, uy, hay un proceso de carga y descarga que está funcionando mal ahí. Sí, y pues creo que, o sea, pues bueno, creo que calculé el tau para ese condensador, pues de igual forma Claro, y pero bueno, ese condensador realmente ¿dónde va a desfogar? Eh, bueno, haga una cosa, desconéctele mientras el condensador, por favor. Quítele ahí ahora el no. condensador, solamente el camino. Ok, listo. Ok, listo. Pruébalo ahí. No, tengo que ponerle línea. No, eso no hay necesidad, pero borre ese capacitor entonces. Ok,
Vamos en este punto y en este punto sería. Ahora, Ok, listo. Ahí hay un recorte. Y ese es el que se esperaba. ¿Qué está pasando ahí en la parte de sujetarlo? Ahora lo que queremos es sujetarlo, pero su- hacia abajo. Entonces, ¿Está por ahí? Sí, efe- doña, es que, Acá está, nosotras buscándolo porque estás incómodo. es que lo que pasa es que Liz está hablando en reuniones y yo Mira, tengo que hablar con el profesor también. tú también tienes que hablar. Ven, te pongo la máquina acá. tranquilo compañero, no, todos tenemos familia. ok, Eh, bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Bueno, ya tenemos la función. Ahí, ya está recortada y esa, sujetada. Ahora, perdón, ya está rectificada y recortada. Ahora faltaría sujetarla en negativo. exacto, listo. Entonces, vamos a analizar listo. Entonces, obviamente necesitamos el diodo 7 hacia abajo, de tal manera que el capacitor se cargue positivo. O sea, mirando, volteo el 7. No, 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 no. No, está bien. Está Hacia bien. abajo. Sí, sí, está bien porque necesitamos que el capacitor se cargue positivamente hacia la resistencia R1 y negativamente al nodo que da la resistencia R2. Pero Ujú. entonces, eh, bueno, sí, ahora, el problema está en el voltaje que usted le pone, porque quítele la fuente y vamos a ver. Y ponga ya La el condensador. fuente, O bueno, póngala en ceros, el B4. ok, No, pero con correr. el capacitor. Porque, Ah, para ver. Para ver si es cosa de que el capacitor. Sí, sí, algo así. Eh, No, es que quería verificar era una cosa. Lo que pasa es que ese capacitor, aunque es muy grande, está, está interfiriendo con las anteriores resistencias. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Realmente tiene que, por favor, súbale más al valor de las resistencias que están anteriormente. eh, antes de... Sí, unos 100K, de tal manera que no se descargue. Mhm. Tenemos un poquito. Profe, una pregunta, Sí, ¿ese señor. B4 no debería ir al contrario? Sí, sí, para hacer lo que queremos, sí, pero por el momento pues la teníamos ahí para ver si lo que estaba molestando era el capacitor. Entonces, bueno, déjeme reviso una cosita acá. A ver si yo tuvo el mismo problema. Mm, ¿Qué podría? ¿Dónde?
Ah, ¿sabe cuál es el problema? La ¿Cuál problema? capacitancia grande ayuda, obviamente, a que el proceso de descarga sea muy lento, pero también el proceso de carga también es bastante lento. Déjele solamente un microfarad. Y ahora, ¿qué es eso? Pero, ve que eso era. Mm, Quítale momentáneamente la resistencia 2, por favor. Ve, qué raro. Pero tengo que justificar el por qué no utilicé los otros, ¿no, Catalina? Es que sí, profe, le he intentado ayer y hoy le he intentado darle a este y no entiendo qué es lo que pasa. Ajá. No, esa fuente está bien ubicada. Realmente yo tengo el diseño acá como yo hice la función de transferencia. Ahí está. Ahí está bien, ya sé. Ah, ¿qué Dios está utilizando los 40? Ah, listo. 440.04. 04. Bájele un poquito baje la frecuencia a 100 Hz. Así no molestamos tanto con el Tao. ¿Cómo Ok. sale? Esto es lo que salió con 100 Hz. Pero, Cambiar el TRAN, Sí, cambiar cambien el punto TRAN el para... punto cambien los puntos de simulación y solamente póngale dos ciclos, póngale nomás. entonces sería... Borrarle un cero a cada lado. Borre un cero a cada lado y ya, o sea, un cero. Exacto. Ah, no, y hombre, usted Sí, también no. está empezando en cero. Ah, ok, sí. Sería Tiene uno. que probar los circuitos cuando ya esté cargado el condensador. Sí, profe, no me he dado cuenta de esa... máximo. No, no, Esto sí sería cero. sí, déjelo así. Ok. Ok. Ok, ahora sí. Claro, hombre, pues no se le estaban cargando los condensadores. Claro, profe, sí. Error frecuente. Sí. Bueno, Listo, ya volteé la fuente. Listo, profe, pues ya veo que está funcionando, pues es que no me está sí. dando nada, me da algo súper loco. Claro, no. Es recordar esos detallitos, claro. Y como, claro, estaba fuera de la pantalla ese trans, no lo había visto. Sí. Claro. Listo, muchas gracias. Bueno, Profe, yo le puedo preguntar algo claro. sobre ese mismo circuito del compañero para que no lo deje compartir. Ah, Bueno, ya lo he Compañero, ya, compartido. ya Eh, yo se lo comparte. Sí, presento. vuélvelo a lo que compartir. pasa es que quiero saber por qué razón esa R3 es necesaria ahí. Bueno, lo que pasa lo que pasa con el circuito rectificador es que este solamente funciona es a partir del paso de corriente. ¿Sí? O sea, bueno, compañero, momentáneamente quítele el cable que conecta la resistencia de arriba. ¿Esto? Bueno, sí, quite la resistencia, bueno, lo que sea, eso. Listo, prueba a ver. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, lo importante para que funcione el puente rectificador es que haya un flujo constante de corriente.
Sin embargo, cuando nosotros ponemos etapas después del rectificador, hay obviamente ocasiones en donde nosotros no vamos a tener un flujo, o sea, no vamos a tener un flujo constante. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que en el semiciclo negativo no, la corriente no pasa, ninguno de los diodos va a estar encendido. Ninguno es ninguno. No. No va a haber un flujo de corriente desde el terminal negativo de la fuente P1, de la fuente sinusoidal, hasta el terminal positivo. Entonces, ¿por qué se pone esa resistencia? La resistencia se pone para que el rectificador siempre tenga un paso de corriente, de tal manera que provea un voltaje con la señal, que, pues la señal rectificada. Pero bueno, o sea, básicamente este circuito es especial porque como le digo, si no, como no tiene la misma tierra, pues no va a haber un retorno y no va a haber un paso de corriente. Entonces, si no hay un paso de corriente, pues todo ahí en adelante, pues en el semiciclo negativo no va a haber absolutamente nada. Como vemos acá en las funciones, fíjese usted que la parte negativa está prácticamente todo en cero. Entonces, cuando tenemos este problema de tierras, que la tierra de la entrada no es la misma tierra de la salida, pues tenemos que asegurar que haya un flujo constante de corriente, y eso se logra pues con la resistencia, que no tiene que ser muy grande, no tiene que ser muy grande, pero sí la tiene que haber. ¿Vale? Sí, profe, ya entendí por qué. Otra cosita es que, digamos, en esa de cuando nos dan las funciones de transferencia para hallar, digamos, el circuito que genera eso, ¿hay algún proceso para llegar al circuito o es como mirar a ojo? Pues no, o sea, por ejemplo, si nosotros tenemos acá, y lo voy a relevar de de su pantalla. Ok, Sebastián. ok, profe. No es solamente tener ese, o sea, no solamente es probar por probar, realmente es mirar qué funciones están sucediendo y pues cómo yo puedo, por ejemplo, llegar a lo que está acá. Entonces, por ejemplo, lo primero que se ve pues obviamente es un proceso de rectificación. Entonces, pues obviamente el rectificador pues no tiene ciencia, simplemente se pone y se rectifica la señal y listo, para de contar. Ahora, bueno, sabemos que hay un recorte y sabemos que hay una parte sujetada. Entonces nosotros podemos ir por dos caminos: sujetar primero y recortar después, o eh, recortar primero y sujetar. Bueno, las dos diferentes combinaciones: recortar y luego sujetar, o sujetar y luego recortar. Entonces, si nos vamos por primero recortar, pues entonces tenemos que ver, bueno, pues si esta señal sin estar sujetada estuviera, por ejemplo, en la parte de aquí abajo, como me ven acá, estuviera en cero, ¿m? En 0 voltios, pues entonces, ¿cuánto sería el voltaje de recorte? Entonces, desde 0 hasta este punto hay aproximadamente unos 5 voltios, creo yo. Más de 5 voltios. Esto es como 9, entre 9 y 4. No, sí, hay unos 5 voltios. Entonces, la señal, bueno, esperen un minuto, voy a hacer dibujos para que me quede más fácil. Profe, disculpe, es que
no sé si sea muy obvio, pero digamos para mí no es tan claro en qué parte se ve que sujeta y en qué parte ve que rectifica. Bueno, la rectificación se ve como una B, como si ustedes tuvieran una función valor absoluto, ¿sí? Ese es el proceso de rectificación. ¿Qué hace? Pues que simplemente que el semiciclo negativo lo refleja, lo vuelve como hacia arriba, en vez de tener una función lineal. Ya. Ok, entonces el recorte se ve es que en esa B No, al no, no, en lo la bajo. rectificación. La Ah, sí, sí, sí. rectificación se Y ve como una luego de especie la de B, rectificación, ¿sí? Ahora, digamos, el se ve que, recorte se ve en esta parte, en esta. ok, sí, y en la parte de abajo también. No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que eh, cuando nosotros implementamos el circuito, pues hay ¿una qué? Una pérdida de voltaje. Y esto va a hacer que bueno, circuito rectificado se vea así. De pronto, vamos a verlo así. Eh, un momento. Bueno, como sabemos, el proceso de rectificación para cuando implementamos un rectificador tipo puente de onda completa, ¿m? Nosotros lo que finalmente vamos a obtener es la misma función con el semiciclo negativo reflejado hacia el semiciclo positivo, ¿sí? O sea, ¿cómo sería esto? Realmente es algo así. Pero ¿qué pasa? Siempre va a haber un espacio acá en donde el voltaje sea cero. ¿Por qué? Porque realmente lo que se está haciendo es, si usted lo pone en funciones, la función de salida sería el voltaje de entrada con un valor absoluto y menos el valor de el voltaje de los diodos multiplicado por 2. ¿Sí? Entonces usted no solamente está haciendo la función valor absoluto, usted está restando el voltaje de esos diodos. Entonces lo que va a hacer es que haya como una especie de espacio entre estas señales. Y este espacio es el que se refleja acá acá. Este espacio, este leve espacio es donde es el proceso donde a la salida del rectificador hay un voltaje cero. ¿Sí? Entre más grande es porque el diodo está consumiendo más voltaje. ¿Mm? Ahora, como le digo, si nosotros tomamos esto y nos podemos a medir, por ejemplo, si le decimos, bueno, esta señal cómo estaría si no estuviera sujetada, pues entonces eh, se vería algo así, como unos 4, llegaría hasta acá, y algo así muchas, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé en qué valor recorto esto? Pues simplemente mido la diferencia entre la base y el pico, ¿sí? Obviamente como esto se hace por etapas, entonces usted cuando ya tenga la rectificación, pues va a saber qué aplicarle luego a la señal
para que poco a poco se vaya transformando en la que usted ve acá, en la función final. ¿Mm? Entonces, si usted ya le hace el recorte, ya simplemente bastaría con sujetarla. ¿Y sujetarla donde? Pues entonces, si este es su valor, por ejemplo, su valor 0, entonces tiene que saber es que tiene que desplazar su señal desde el punto más bajo hasta este punto que sería como -9, diga usted. ¿Sí? Entonces es como aplicarle ciertas cosas a la función para que poco a poco se vaya convirtiendo en la que uno necesita. ¿Cómo se sabe pues qué necesita? Bueno, pues entonces siempre el recorte se va a ver como esto. La señal iba ahí tranquila, tranquila, con una pendiente de 1 y en algún momento ¡pac! Hay un momento en que se tranca. Ahí eso es un recortador. ¿Cómo se ve lo de lo de que se sujete o no? Pues bueno, pues simplemente es que no está centrada en 0, sino está centrada en un valor diferente, en Y. ¿Mm? Tiene, por decirlo así, una especie de offset. Y bueno, ¿y cómo usted notaría que esto es necesario o no? Bueno, pues realmente ahí, como le digo, cuando usted vea la, la señal de salida de su rectificador, va a ver que esto ya lo tiene presente. Entonces usted ya va a decir, ah, bueno, esto no fue por un recorte que se le hizo intencionalmente, no fue por un recortador adicional, fue simplemente por el mismo rectificador. ¿Mm? Igual, ya con ya con lo que se vio, con el circuito del compañero, pues ya ahí se entiende más, pues, qué se tiene que hacer en cada parte, pues, para alcanzar lo que uno espera, la señal de salida que uno espera. Bueno, señal de salida no, la función de transferencia que uno espera. No sé, realmente, pues, qué pena si no me sé explicar en este aspecto, pero eso es más de como de intuir qué se necesita. ¿Sí? Como que cada persona, pues, al realizar estos circuitos, y por eso está de último, pues adquiere una cosa, pues, al ver tanta función de transferencia que sale igual después de aplicar, por ejemplo, un recortador, después de aplicar un sujetador, pues cada poco a poco, pues uno va adquiriendo, diciendo, ah, no, pues mire, aquí esto fue un proceso de rectificación, aquí esto fue un proceso de recorte. Y así poco a poco se van sumando las cosas hasta que usted ya dice, bueno, pues tengo esta señal, pues puedo ir por varios caminos y vamos a ir probando cosas. Obviamente, pues para yo hacer este proceso de recorte, pues tengo que hacer cálculos. Para hacer este proceso de sujetar, también se necesitan cálculos. Pero pues sí, la idea es como aplicar las cosas y ver si al final sí resultan en lo que yo quiero. ¿Mm? Listo, profe, gracias. Vale. Profe, yo tengo una pregunta, bueno, dos preguntas, una con respecto a mi circuito, no sé si le puedo compartir pantalla. Sí, por favor. Un segundito. Ujú. Creo que ya me están viendo. Sí, señor. Profe, a mí la señal de salida me dio así. No sé si estas curvas, ¿me importan estas curvas? No, eso lo que simplemente está diciendo es que en un momento la corriente que pasaba por su diodo era menor y a lo largo de que fue creciendo más y más el voltaje, pues la corriente también aumentó.
Eso no hay ningún problema. O sea, eso no queda tan perfecto como se ve. De hecho, en las figuras que yo pongo, pues están un poco pixeladas, pero también se ve que en algún momento hace como una curvita. No tiene que ser recto y no tiene sentido que sea recto. ¿Sí? Eh, Ahí realmente no hay ningún problema. Lo que está pasando es que su diodo está regulando un voltaje menor cuando tiene menor corriente y pues luego cuando se sube la corriente regula un voltaje mayor. Nada más. Ah, bueno. Y tenía otra duda, pues aquí en medio yo usé una cajita que ya había hecho de un rectificador y pues yo así lo dejé, ¿hay problema? Pues expliqué, ¿no? Expliqué que este es mi rectificador. Ah, no hay ningún problema, pues como les digo, un rectificador es muy sencillo de hacer y pues la idea es que chévere pues que, que ya sepa que, no pues para hacer 1000 veces ese arreglo con diodos, no pues mejor tengo un bloquecito que ya me hace todo. Sí, es que ya los tenía hechos, así Exacto. me evitaba esto. Y profe, yo tengo otra pregunta con respecto a estas dos preguntas. Ujú. ¿Es necesario volver a hacer con cada circuito la No, función cambiando la frecuencia? no, con cada circuito no, es más bien con cada configuración. Estamos trabajando Ah, ok. 4 configuraciones. Entonces hay que ver qué pasa si varío la frecuencia con una configuración de recortador, cuando cambio la frecuencia con un limitador, bueno, un sujetador, bueno, así por el estilo. Multiplicado, o sí. Sí, no, Ah, no, no bueno, es profe. probarlo con Tenía los esas dos. 12 circuitos, no, eso, por favor, no lo haga, por favor. Es que como decía, con cada circuito. Eso era lo que me Sí, toca preocupaba. modificar eso, qué pena. Ah, bueno, profe. Gracias. Vale. Profe, Sí, señor. me surgió una duda ahorita que dijo que, pues que usted hacía primero ponía un limitador, luego un sujetador. Pues yo mis circuitos los hice primero poniendo un sujetador y un limitador. Pero digamos en términos de eficiencia, sería más eficiente primero poner un limitador, pues ya que veo que en los circuitos si sujeto primero, después tengo que limitar a unos valores más grandes, por lo tanto tengo que usar fuentes más de mayor valor, entonces sería menos eficiente. Bueno, pues sí, puede que alguna de las opciones sea menos eficiente y efectivamente, pues entre más voltaje usted necesite eh, de una fuente DC, pues obviamente va a ser menos eficiente su circuito, pero en este momento no estamos mirando ese tipo de cosas. Obviamente, eh, bueno, por ejemplo, si yo recorto, estoy evitándome que la salida tenga un voltaje, o sea, que recaiga en mi circuito, perdón, en mi carga, un voltaje más allá de cierto valor. Y si luego le pongo un sujetador, pues ese sujetador de pronto necesita más voltaje porque parte del anterior del voltaje que se perdió, pues servía para que se cargara el condensador. Son unas por otras. Realmente un análisis de esto, pues tocaría hacerlo a cada uno de los elementos y mirando a ver cuánto consume, cuánto no. Pero yo diría que por el momento no se preocupe por eso. Realmente la idea, como le digo, o sea, eh, en otro momento, pues, o sea, si usted desea montar un circuito, vender un integrado que haga un recorte a tal valor y que sujeta a tal valor, pues ahí en ese momento se haría un análisis de, como le digo, de el consumo de cada uno de los elementos. Mientras, pues no hay necesidad. ¿Sí? ¿Y cómo se haría? Pues obviamente, elemento a elemento. Ahí ya se vería la eficiencia.
Bueno, muchachos, ¿más preguntas? Sí, profe, yo tengo una, más bien con respecto a cómo realizar el taller, y es que en la parte de cálculos, pues me pide, digamos, diseñar los primeros, los circuitos de las primeras cuatro figuras, y luego en la parte de, perdón, de diseño de circuitos a partir de señal de salida, pues realmente me pide lo mismo, o digamos en la parte de cálculo solo es diseñar cómo sería el circuito, y luego en el diseño, el numeral 3.2.2 implementarlo en el simulador. Sí, eso es, pues, como le digo, si no quiere seguir el orden de la guía, no hay ningún problema. Lo importante es que siempre vaya. Bueno, circuito. Si ese circuito se tuvo que diseñar, tiene que ir con unos cálculos, obviamente. Luego tiene que ir salida en función del tiempo. Y luego tiene que ir salida en función de la entrada. Es decir, función de transferencia. Entonces, siempre seguir ese esquema y pues ya mostrar los 12 circuitos iguales. Con ese mismo esquema. Y ya. Profe, a mí no me queda tan claro, digamos, qué cálculos toca hacer para el diseño de esos circuitos. Bueno, ¿cómo sabe qué valor de voltaje ponerle en esos, en las fuentes de C, por ejemplo? Pues haciendo una resta Bueno, o pues una suma. ponga esa resta. Ok, Por ejemplo, ¿cómo sabe qué valor si realmente va a funcionar correctamente con un capacitor y con una resistencia de, por ejemplo, un K? pues Así, de ahí se aprendía mi tiempo de carga o de descarga. exacto. Entonces, esos son los Ok, cálculos, no es nada del otro mundo, sí, pero se tiene listo. que saber porque algunos me dicen, no, profe, yo cogí y empecé a cambiarle valores ahí a la loca. Como, hombre, pues si usted va a hacer todo así, pues obviamente se le va a caer un puente o se le va a inundar su hidroeléctrica, pero ya tenemos muchos casos de esos para que vengan y empiecen a pasar más. ¿Mm? Bueno, Listo, profe, gracias. vale, listo. Más preguntas, muchachos. Profesor, tengo una pregunta acerca de los circuitos que llevan capacitores. Digamos, ¿puede suceder que haya un desfase entre las salidas y las entradas de voltaje? Y ese desfase puede tomarse en cuenta, digamos, para decir que un circuito está mal. Viéndolo en función del tiempo, ¿cierto? Viendo la Sí, sí, señal en función del tiempo. sí, Si está así, es que efectivamente el proceso de carga, o sea, la idea es que nuestros sujetadores, que son los circuitos que tienen diodos, perdón, capacitores, siempre, o sea, esos capacitores trabajen con cargados, ¿sí? O sea, si hay un desfase entre nuestra señal de salida y de entrada, es que en algún momento ese capacitor se está descargando. Entonces, realmente el objetivo del circuito no se está cumpliendo. Tiene que revisar y mirar por qué está pasando eso. ¿Mm? bien. Entonces, el tiempo tau tendría que ser, bueno, el tiempo de carga y descarga tendría que ser menor a al medio periodo de la señal. No, mucho, no, más grande. O sea, lo que usted quiere es que no se descargue. Entonces, el Sí, tau, mayor a ese medio periodo de la, claro, del, ¿sí?
Exactamente, tiene que ser mucho mayor. De hecho, no basta con que sea mayor, no más, sino que tiene que ser mucho mayor. ¿Sí? Entre menos se descargue su capacitor, mejor resultado va a tener. Listo, gracias. Profe, una pregunta en la figura 5, donde hay 4 circuitos. En el circuito 3 es el único donde le está poniendo una resistencia ahí a la derecha. ¿Por qué es necesaria esa resistencia ahí y en los otros no? Ah, eh, no, pues es una resistencia de carga. Los circuitos pueden tener carga como no pueden tener carga. En las otras no se les puso. Porque Pero realmente ponerle una resistencia al final a los otros también, ¿sí? Ah, no, bueno, sí. ¿Qué pasa? O sea, en estos diseños, digamos que uno es más laxo con eso, pero digamos cuando vamos a ver los diseños de los amplificadores, siempre se da una resistencia de carga. Yo quiero alimentar un bafle, quiero alimentar, no sé, otro circuito, ese tipo de cosas, pues, o sea, siempre se tiene que dar como una resistencia de carga, porque para saber si la carga consume mucha potencia o no. Aquí pues nosotros de pronto nos pasamos un poco de esa parte, pero no significa que no esté. Si ustedes quieren ponerle cargas, no hay ningún problema. Si de pronto no le ponen cargas, pues yo realmente no les voy a molestar por eso. Pero sí prefiero que hagan por ejemplo, para los circuitos de capacitores. Por eso acá sí se le puso una carga. Por eso en esa parte, en la figura 5 a ese tercer circuito sí se les puso una carga. De tal manera que ustedes tuvieran que ver ese proceso de carga, de carga y descarga del capacitor. Entonces, bueno, para dejar algo claro, pónganle resistencia. Para ver que por lo menos han considerado esa parte de la carga y descarga del capacitor. Pero pues sí, o sea, necesariamente estos circuitos se tienen que hacer para algún propósito, ¿no? No solamente para ver una señal bonita, sino para alimentar una carga. Y sí o sí, pues nosotros le... Esto debería hacerse pensando en que hay una salida y que esa salida tiene un cierto valor. ¿Sí? Digamos, pues con esa necesaria de ponerle una resistencia, eh, pues uno puede calcular el tau simplemente poniendo una resistencia muy, muy grande. Como qué límite tendría esa resistencia. No, pues no, ponga una resistencia normal. O sea, por ejemplo, una de 10K, una de 100K, no. O sea, obviamente, pues si usted le pone una resistencia de un mega, pues obviamente asegura que el tau sea muy grande. Sí, pero bueno, pues o sea, realmente es un grado de libertad que se les da pues para que ustedes revisen ahí. Pero pues no abusen, sí. Eso es, no abusen de eso. Em, ¿Qué decir? Pues, o sea, realmente, sí, como no les damos la carga, pues sí pueden poner una resistencia muy grande y ya con eso aseguran el tau. Eso sí, no hay ningún problema. ¿Vale? Listo. Lo importante es que lo consideren, más que nada. Bueno, más preguntas, muchachos. Profe, pues ya sería, digamos, algo muy, muy pequeño. En la figura 1 del taller, donde se muestra una señal rectificada, esa no corresponde a la que, pues del todo, a la que hay que haya, ¿cierto? Porque el periodo dice que es de 25 milisegundos y ese no es el periodo que tiene la que está ahí en la figura. Y pues bueno, en su momento cuando lo hice me confundió un poco. Es que creo que ese periodo se está refiriendo al de la señal ya rectificada. Sí,
O sea, tocaría tomar una señal de, o sea, la sinusoidal que sea del doble de ese periodo. Exactamente, es el detalle que hay que tener en cuenta en ese circuito. Claro, porque se le dice al final de a la cual, bueno, diseñe que permita obtener una señal de salida como la mostrada en la figura 1, la cual debe tener una amplitud aproximadamente de 3.6 y un periodo de 2.5 milisegundos. Esta es la única configuración que cambia el periodo de la señal. Lo reduce a la mitad. ¿No? Pero sí coincide. Pero, pero en esa figura, esa, esa señal tiene como un periodo como de 3 milisegundos, algo así. No, mire 5. O sea, perdón, 5 dividido 2. Fíjese que cuando se cumplen 2 hemiciclos, da justamente en el 5. Ahora divide a la mitad, 2.5. Eh, pero son 25 milisegundos, ¿no? O es que pues ahí pues sí me confundí un poco. 2.5 milisegundos. Es que es diferente la señal de entrada a la señal de salida. Sí, claro. El periodo se hace más pequeño en la de salida. Sí, se dobla a la mitad. Pero yo tengo aquí en la guía que tengo dice 25 milisegundos. Ah, es que usted tiene la guía del semestre pasado. No, pues en esta ya dijimos, oiga, venga, sí, esto hay una ambigüedad ahí, toca cambiarlo. Pues creí haberla descargado no este semestre, pero bueno, voy a revisar entonces. Sí, revisen la parte de arriba que cuando dice la versión de esta pues es 2022. Sí, eso dice. Nada, pues ahí sí no sé por qué. Si quiere le presento pantalla no. No, pues ¿Sí? no sé, pero esta es la última versión, realmente no sé por qué sale eso. Profe, yo tengo una duda, de pronto es un poco general, no es tan concreta, y es que en la figura 5 el último circuito, no comprendo muy bien su funcionamiento. Tal que usted podría explicar un poco, pues, cómo funciona esto. Pues realmente la última, la figura 5 es el circuito que yo hice hace 2 clases. Ese es un multiplicador. La idea es que se introduzca una señal sinusoidal y salga una señal S, el doble al doble del voltaje pico de la señal de entrada. Sí, profe, o sea, yo entiendo qué es lo que hace el circuito como tal, pero no cómo lo hace. No, pues realmente el proceso es muy sencillo. Venga, lo pongo. Por ejemplo, bueno, ¿qué pasaría cuando este circuito tiene un semiciclo positivo? Entonces, la señal, la corriente va en este sentido, ¿no? Y atraviesa este capacitor, cargándose positivo negativamente, ¿no? Ahora, solo hay paso de corriente por este diodo y por este otro diodo, ¿no? Aquí no pasa. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a hacer que este primer capacitor se cargue, positiva o negativamente. Y este otro solamente se va a cargar por acción de esta fuente.
Ya tenemos uno. Ahora, con el semiciclo negativo, pues simplemente va a pasar lo contrario. Bueno, de pronto con esta rama, lo que pasa es que yo cuando lo probé sin esta rama, es que esta rama es adicional. Realmente este circuito podría sobrevivir solamente así. Pero bueno, cuando estamos con el semiciclo negativo, pues este capacitor va a cambiar su polaridad, no se va a cargar positivo o negativo, sino se va a cargar así, de esta manera. Negativo positivo no se va a cargar, sino positivo negativo, que es lo que realmente queremos. Y pues en dado caso, este también va a tratar de cambiar, va a tratar de variar. Finalmente, ¿qué va a pasar? El proceso de carga y descarga pues se va a ver disminuido bastante, ¿sí? Porque fíjese que aquí aquí por esta parte solo pasa la corriente que viene de otro circuito que es menor a la que viene, a la que realmente sale como tal de la fuente. Ay, hagamos una cosa, comprobemos. Miremoslo solamente esta parte para que se comprenda más. Una cosa, ese condensador 3 no se cargaría en el primer semiciclo positivo. Sí, sí, pero bueno, o sea, miremoslo solamente una etapa, ¿sí? Para que sea más fácil. Ay, ¿cómo le hago? Miremos el circuito solamente así. Bueno, no. O bueno, me tocó dibujarlo. Tenemos una fuente, tenemos capacitor, diodo, tenemos otra combinación de capacitor, diodo. Y se nos dice que nuestra salida esté en este punto, ¿no? Sería D1, sería C1, sería D2, sería C2. Listo, entonces analicemos el semiciclo negativo. Bueno, primero el positivo. Cuando hay paso del semiciclo positivo, la corriente no va a pasar por esta parte, ¿sí? Entonces, si estuviéramos midiendo el voltaje de salida, el voltaje de salida en este caso, en el primer semiciclo, pues sería cero. ¿Mm? Siendo este el voltaje de salida. A la Tierra. Ahora, con el semiciclo negativo, pues va a pasar lo contrario. Ya no va a pasar por esta parte, sino va a pasar por esta. ¿Cuánta corriente? Va a ser la misma corriente, va a tener el mismo valor que la roja. ¿Sí? Tal cual el mismo valor. Entonces, ¿cómo se vería aquí el voltaje de este capacitor? Entonces se vería algo así. Empieza a cargarse hasta cierto punto y ya, para.
¿Y cómo se vería el voltaje en este capacitor 2? Capacitor se cargaría positivamente y luego se descargaría. Pero entonces fíjese que en el de abajo siempre va a pasar que que por una parte va a pasar corriente por, o sea, la corriente que transcurre, que pasa por esta malla, no va a alterar a la de la segunda. Entonces por eso ese condensador se va cargando más y más conforme vayan pasando cada ciclo. Hasta que ya se cargue máximo al voltaje. Eh, ¿Cómo sería esto? Sería el voltaje de salida. Perdón, me dio un ataque. Sería igual al voltaje voltaje de salida sería igual al voltaje Vin más el voltaje del diodo 2. Esto por ecuaciones. Entonces, ¿cuál sería el voltaje de salida? El voltaje que se carga acá finalmente. Si este siempre regula a 0,7 y el máximo voltaje acá es de 5 voltios, digan ustedes, pues el máximo valor que va a alcanzar a cargarse este capacitor va a ser 5,7 voltios. ¿Sí? No, esperen, mentiras. Ah, yo no estoy incluyendo este capacitor. Ah, claro. No, lo que pasa es que la señal se duplica es porque este capacitor también se carga. También se carga hasta cierto punto. Fíjense ustedes. Entonces, en el momento en que él empezaría a cargarse, él ya está cargado a 5 voltios. Entonces, por esto sería, aquí tendríamos que meter el voltaje del capacitor 1. Por eso entonces, si el capacitor 1 máximo se carga a 5 voltios, pues entonces esta señal lo que se vería es básicamente cómo se duplica. ¿Sí? Sí, profe, si yo pusiera una resistencia muy grande, digamos, se demoraría mucho más en cargarse, o sea, en llegar a su valor duplicado. Claro, porque el proceso de carga no es tan rápido. Si usted ya pone una resistencia acá, la corriente se va a dividir entre este diodo y entre su resistencia. Entre más grande sea, pues más va a durarse el circuito en estabilizarse. Aquí tenía que hacer una consideración. Esto es cuando la semiciclo es negativo. Por esto se carga. Por esto estos valores van a ser negativos. Ah, listo. Ya. Aquí ya. Profe, pero digamos, el C1 siempre se carga casi instantáneamente, Mm, porque pues digamos, si, o sea, el voltaje que consume, o sea, la resistencia que opone de uno, pues es muy pequeña, ¿no? sí, pero lo que pasa es que va a ser como una especie de resonador. Lo que pasa es que como el capacitor 2 también se está cargando, pues entonces la corriente que pasa por acá cada vez va a ser menor. Vamos a verlo funcionando para que sea más comprensible.
10, frecuencia 1K. Ah, 0.1 0 máximo time step 0.0 0 1. Ah, la tierra. Ah, no. Listo, entonces vamos a ver. Sí. Entonces, mira. Acá es como le digo. Entonces, no va a pasar nada. Luego se va a empezar a cargar este capacitor 2. Hay un ciclo que no pasa nada. Se carga más y así. ¿Qué pasa con el capacitor 1? Vamos a medirlo. Capacitor 1, su carga, la medimos en este sentido. Va a empezar como le digo. Se carga y se descarga. Ahora, entre más esté cargado este capacitor, pues él menos va a llegar a su voltaje como de estabilización, por decirlo así. O sea, antes que el voltaje acá era prácticamente cero, pues entonces sí realizaba su ida y venida prácticamente desde cero hasta menos 9.3. Ahora, cada vez que este voltaje sea más grande, pues él va a cargarse en menor medida. ¿Sí? Como que este circuito va a permitir que el otro se cargue y que adquiera al final un DC. Pero este también va a resultar cargándose en un momento en el que ya no va a tener que... O sea, los dos llegan a una estabilidad. Por eso digo que es un proceso de como resonador. Como que uno se empieza a cargar, el otro ya está cargado, entonces luego entonces uno empieza a cargarse, el otro le quita carga al otro y así. Y como por el estilo. Sé que esto no queda muy claro, pero realmente mm, disculpen, pues no sé cómo explicarlo mejor, pues tocaría como hacer los cálculos una a una de los ciclos para que vieran cómo el voltaje del uno cambia con respecto al voltaje del otro. Profe, ¿podría medir el voltaje de la fuente para ver cómo funciona? Mírese que en cada uno de los ciclos el comportamiento va cargando. Por eso le digo, digamos, es como si el capacitor 2 de una u otra manera empezar como descargado. El capacitor 1 sigue más o menos el recorrido de, de, de la fuente. ¿Viendo así? Sí. Ah, no. Miremoslo así. ¿Por qué no me borra? No sé qué pasa. Bloqueo. Ah, ya. Ah, más o menos como que el primer ciclo trata de seguir a la fuente, pero cada vez más se va cargando en un voltaje y el otro también. Uno muy positivamente, otro muy negativamente.
Aunque bueno, creo que la visualización anterior era la mejor. Profe, si yo le pusiera en el auto una resistencia, ¿cómo cambiaría ese? ¿Cambiaría en algo o sería igual? Sí, lo que le digo, el proceso sería menor. Por ejemplo, acá. Pongámosle un menor espacio de tiempo. Pongámosle unos 10 ciclos. Eso. Eh, pues igual aquí me faltaba conectarla. Cuando la conecto, vemos qué pasa. Si ve que hay un pliegue, lo que pasa es que ya el capacitor 2 no va a estar siempre cargado, sino lo que pasa es que se va a descargar levemente por el paso de corriente que hay hacia la resistencia. Y entre más grande sea la resistencia, pues ese pliegue como tal va a ser mayor. Bueno, perdón, entre más pequeña, ¿no? Se la puse más grande. Obviamente porque la corriente no va a ir en un solo sentido, sino va a pasar, pues, va a circular por los dos sentidos y va a hacer que el capacitor que solamente se estaba cargando, pues empiece a descargarse. ¿Cómo subsanar esto? Bueno, pues si hay una resistencia muy pequeña, tenemos que poner unos capacitores más grandes. Ambos. Para que se normalice la cosa. ¿Sí? Bueno, de pronto, sé que esto de pronto no queda claro, pero pues, como le digo, es un proceso de que uno carga, el otro carga, y al final, pues, básicamente terminan saliendo, o sea, sale un DC. Y, con cada etapa más que usted le ponga, pues va a pasar lo mismo. Un circuito va a cargarse a medida de que recibe la salida de otro circuito anterior. Y se carga más y más y más y más. Cada vez con menos corriente, pero se va a cargar más. Listo, profe. Yo voy a revisar, pero pues ya me queda un poquito más claro. Vale, perfecto. Gracias, gracias por hacer ese acto de fe. Bueno, muchachos, ¿más preguntas? Eh, sí, Diego, creo que la guía de pronto la descargó cuando... creo que se le hizo una última modificación, pero eran como unas palabritas nomás, no eran preguntas ni cosas así grandes. Bueno, bueno muchachos, ¿hay más preguntas? Bueno, entonces, listo, la próxima clase vamos a empezar con la guía 3. Esta guía, las voy a mostrar acá.
Esta se titula Diodo Cerner y amplificador operacional. Su tiempo de desarrollo va a ser 2 semanas, es decir, la próxima semana y la otra. Vamos a tener primero la clase donde yo les voy a explicar un temita muy relevante para nuestro estudio siguiente, para nuestro estudio de los amplificadores. Y el 21 vamos a hacer sesión de dudas acerca de este taller. No es largo, no es nada largo. Y son cosas que ustedes ya han visto. Y si no han visto la parte de amplificadores, pues realmente se rige bajo unas reglas muy sencillas que pueden encontrar prácticamente en cualquier libro de lectura de circuitos. ¿Vale? Y bueno. Y ya entraríamos a ver la otra parte, como les digo. La otra semana, el lunes no va a haber clase, pero el miércoles sí. Y pues vamos a grabar esta clase para todas las personas interesadas. Pues así para ahorrar un poco de tiempo. Evitarle un poco a los festivos, pero pues igual daré el tema, ¿no? Bueno, muchachos. Si no hay más cosas que comentar, profesora, ¿qué queda para la entrega el domingo 25? A ver. Pues sí, sería la entrega sería para el 25. ¿No? Bueno. En cuanto a sus talleres 1, me salió un chicharrón ahí. Bueno, otras cosas que calificar de la clase que también tengo, de la clase de taller de proyectos interdisciplinarios, y no pude terminarlas ayer. Las calificaciones de los del lunes. Entonces voy a darle ahí todo hoy lo que pueda, y de pronto se las puedo pasar a ustedes, muchachos, del miércoles antes del domingo, para que revisen más o menos pues, cómo les va. Igualmente, yo califico a partir de la rúbrica, entonces no debe ser ninguna sorpresa. Y pues como no se califica ni presentación ni nada de eso, y como en la rúbrica se pone que es lo que se requería, pues bueno, pues ahí ya su nota, pues independientemente o sea, independientemente si ustedes ponen más o menos cosas, pues ya deberían saber cuál es, pues porque pues bueno, pues ahí se califica por logros, y pues si usted logra su logro, pues ya debe tener la certeza que ese ítem va a estar en un desempeño óptimo, ¿sí? En lo más alto posible de la nota. Bueno, muchachos, entonces muchísimas gracias por su atención. Qué pena si me enredo un poco. Creo que ya estoy cansado por el día de hoy, pero bueno, no hay ningún problema. Nada, muchachos, que les rinda con su taller. Por favor, no se vayan a dañar su domingo, ¿vale? Ni su viernes, sobre todo a los muchachos del lunes. Profe, muchas gracias. No, vale, tranquilo. Gracias a usted. Que esté muy bien, profe. Chao. Bueno. Profe, hasta luego. Listo, muchachos, cuídense. Hasta luego. Bueno.